Hola a todos. Estamos aquí con el nuevo tráiler de la serie, Do Benny. No olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. También puede recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos activando las notificaciones. El secreto del estado de Melissa que se ve en el tráiler está en Baher y Selim. Porque los dos profesores intentarán dar una nueva lección a los alumnos colaborando con Ekim y sus amigos, pero lo harán con un propósito. Bueno, ¿cuál será el objetivo principal de Baher y Selim? Puede encontrar el resumen del capítulo al final de mi vídeo con audio y subtítulos en varios idiomas. Muchas gracias por tu apoyo. Cuando analizamos ambos trailers junto con el resumen del episodio en Do Benny, podemos ver que hay novedades muy sorprendentes. Después de que Win fuera arrestado, muchos en los grupos de redes sociales y corredores de la universidad difundirán rumores de que Win es culpable. Pero Baher y Selim no dejarán solo a su estudiante, ni siquiera en la seguridad, y lo apoyarán. Por supuesto, la pareja almohadilla Ekkan traerá nuevas escenas florecientes y románticas. El amor saldrá de este proceso más fuerte. Porque Ekim Kanat no solo se creerá inocente, sino que le ofrecerá todo el apoyo que pueda. La policía exigirá que se tome declaración a Melissa Herzeg por las pruebas que tiene, en concreto como propietaria del coche. Melissa estará muy nerviosa por esta situación y dará información contradictoria en su comunicado. Es decir, en la comisaría, el comisario Selkup interrogará a Kanat por un lado y a Melissa por el otro. Mientras Melissa va a la comisaría, Suleiman estará con su única hija. Debido a la presencia de Suleiman y las circunstancias sospechosas, Baher y Selim comenzarán a pensar que Suleiman y Fikret son los que causan el acoso. Al final, Kanat quedará en libertad cuando se entienda que las pruebas son insuficientes, aunque las declaraciones son contradictorias y Leila no se queja. Para celebrarlo, ya podemos ver a la pareja almohadilla Ekkan cenando y pasando momentos románticos. Aquí, me gustaría tomar un breve descanso de mi análisis y compartir un momento divertido y agradable del set que disfrutará. En el segundo tráiler, es de lo más curioso ver a Melissa en silla de ruedas, ridículamente vestida, con una camiseta con las palabras I'm a bully y jurando venganza. En primer lugar, si pregunta por qué Melissa se encuentra en esta situación, Aisee, Ekim y Bekir lamentablemente sufrirán un tipo de acoso completamente diferente en este episodio como resultado de un nuevo plan preparado por Aziz y Melissa. Esta vez, Bekir sonará igual que Octubre y querrá frenar esta tendencia. Aquí también entrarán en juego Baher y Selim. En el primer tráiler, Bekir, todo es justo en el amor y la guerra, hermano, él dijo. Porque Aisee, Bekir, Azal y October estaban preparando un nuevo plan. La razón de esto es que Melissa, quien primero se hizo amiga de Leila y trató de usarla contra Octubre, habrá hecho otro movimiento, pero esta vez hará de Aziz un socio en su plan. Melissa, que conoce bien las debilidades y la inteligencia de Aziz, no pudo detener a Octubre, pero Kanat le dará gas porque eres inteligente. Desafortunadamente, Leila se enfrentará a una situación completamente diferente cuando acuda a Aziz para pedir cuentas de los mensajes que no fueron escritos por Leila Kanat durante el enfrentamiento con Leila. Aziz y Melissa, que están enfadadas con October por su amor por Kanat y October, convertirán este enfado de Leila en un plan de venganza. Por desgracia, Leila llegará al punto en que le meterá la pata a su amiga porque le echará la culpa a Ekim. El motivo del arresto de Kanat. Aziz y Melissa usarán su ambición para intimidar a Bekir, Aisee y Ekim. Entonces, Ekim, Aisee y Bekir también aprueban tal trato a Melissa, por supuesto gracias a la cooperación de Baher y Selim. Pero con una diferencia, Baher y Selim cooperan con ellos y tratan de enseñarle a Melissa esa lección. Su objetivo principal será acabar con el director que permitió el acoso. Las palabras de Octubre son verdaderamente magníficas. Esto es un manifiesto. Es una postura en contra de la popularidad ganada por intimidar a la gente por 2 risas. Entonces, si quieres, guárdalo como vídeo, compártelo en las redes sociales, ríete y verás, no es agradable. Los jóvenes presentan su manifiesto de que si haces bullying, te pasará lo mismo. La lucha para evitar el acoso a los jóvenes, iniciada por Baher y Selim, resultó un poco herida por el arrepentimiento de Selim por su pasado, es decir, el joven al que había golpeado y mutilado. Pero el maestro de Baher motivará a Selim y ellos decidirán la verdadera razón de estos acosos. Por supuesto, pensarán que Fikret, quien es el responsable de lo que pasó en la universidad, y Suleiman, el poder detrás de él, son los únicos responsables de todo esto.
Tras estos avances, el único objetivo de los dos profesores será evitar el acoso a los jóvenes, por los que lucha Ziya, y mejorarlos. En otras palabras, si Fikret se convierte en el dueño de la universidad, Baher y Selim sentirán que él y Suleiman son responsables de lo sucedido y lucharán contra ellos después de este episodio. En otras palabras, creo que Baher y Selim acecharán y esperarán a que los jóvenes bajo el liderazgo de Melissa se enojen y se comporten como lo hicieron con Ziya. Después de todo, si hay situaciones graves como los acontecimientos que llevaron a la muerte de Ziyahaye, entonces Baher y Selim tomarán medidas completamente diferentes, las registrarán, encarcelarán a Suleiman, el director y propietario de la universidad, o se quejarán ante el ministerio, así que supongo que pondrán a la policía en acción. Me gustaría hablar sobre el resumen del episodio 8 publicado por el canal oficial. La detención de Kanat ha cogido por sorpresa a mucha gente en el Real Colegio. Mientras Leila piensa que Ekim es la causa de este incidente y la culpa, Ekim cree que Kanat es inocente. La policía busca el testimonio de otro del Colegio de la Verdad. La contradicción de las declaraciones dadas entre sí crea confusión. Leila está conmocionada por el hecho de que la persona a la que ha estado enviando mensajes hasta ahora no es Kanat. Después de recuperarse y enfrentarse a Ziz, toma una nueva decisión. Ahora tiene un nuevo objetivo. Después de que la policía se lleva a Kanat, los estudiantes se dividen en dos. La escala de la intimidación contra Ekim, Bekir y Aisha aumenta. Pero esta vez, Bekir tampoco se quedará callado. Selim y Baher deciden quién es el responsable de lo que sucedió en la Universidad Real y elaboran un plan. Detendrán esta orden. Toman medidas para completar el trabajo que Ziya dejó inconcluso. Para ello necesitan la ayuda de varios alumnos. Mis amigos que aman la serie Dusty Collar, no olviden suscribirse a mi canal y enviar sus comentarios y apoyo. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Cuídate. Adiós.